¿Cómo les va? Estamos de nuevo en Mirador Universitario desde el puerto de Veracruz. Bueno, y hoy tenemos una conversación muy interesante con Elizabeth Zamorano, que es responsable adjunta del Departamento de Cualificación y Reconocimiento en IGNARIC de Francia y miembro también del Centro Internacional de Estudios Pedagógicos. Elizabeth es una experta en procesos de, ya no es homologación, ¿no es cierto? Ya no es solo reconocimiento, sino, o validación, sino es este gran problema que tenemos enfrente cuando queremos hacer que estudios comparables adquieran un mismo estatuto. ¿A qué se enfrenta un estudiante cuando cambia de país, cuando cambia de carrera, cuando cambia de contexto universitario? Y Elizabeth nos ha explicado en sistemas comparados, educacionales comparados, qué estrategias seguir eh, en esto que es muy importante porque si estamos construyendo un espacio común de educación superior, el reconocimiento de los títulos, de los grados, es un tema crucial. ¿Por qué no nos explicas, Elizabeth, en qué contexto estamos de figuras jurídicas, de figuras administrativas, de reconocimiento de estudios a nivel internacional? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder compartir la experiencia que tenemos en Europa en general, en la red, en IGNARIC, y poder ayudar a que las cosas también avancen aquí en América Latina y sobre todo poder promover la movilidad entre la región y las dos regiones interregional y las dos regiones Europa y América Latina. ¿Cuáles son los contextos jurídicos a nivel internacional? En Europa existe el proceso de Bolonia. Entonces el proceso de Bolonia permitió en que en esa misma región haya más facilidad y la movilidad sea una realidad. Entonces el proceso de Bolonia no buscaba que todo mundo, que todos los países tengan lo mismo, sino más bien armonizar prácticas, que tengamos herramientas comunes para hablar un mismo lenguaje. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió, tenemos el ejemplo claro de España. España cambió, modificó su sistema educativo y actualmente, por ejemplo, ellos tienen su primer, vamos a decir, ciclo en 4 años, con 240 créditos, mientras que la mayor parte de los sistemas educativos en Europa, por ejemplo, lo consideraron a un primer ciclo con 3 años y 180 créditos europeos. Entonces, cómo podemos comprendernos si uno tiene 4 y otro tiene 3? Son los créditos que nos permiten hacer una comparación. Entonces, si uno tiene 180 créditos y el otro tiene 240, vamos a poder, para nosotros en Francia, poder saber a qué corresponde 240 créditos y hacer la comparación. Entonces, lo que sucedió también es de que, por más de que los países europeos hayan firmado, ratificado el Convenio de Lisboa, los contextos jurídicos de los países no ha permitido que todos avancen a la par. Entonces ha habido un avance completamente diferente. Y, por ejemplo, en España, actualmente, por más de que formen parte de la red de IGNARIC, por más que hayan firmado y ratificado el convenio, ellos siguen haciendo homologaciones. En Francia, por ejemplo, nosotros erradicamos completamente la equivalencia y hacemos reconocimiento de títulos y de diplomas. Entonces tratamos lo más que se pueda, si no hay una diferencia sustancial importante, de comparar un título con un título francés o con un diploma francés casi a la par. No es una equivalencia, pero en verdad se trata de buscar si, por ejemplo, vamos a hablar de las licenciaturas mexicanas, o vamos a hablar también de las licenciaturas de Venezuela, de Cuba, que muchas veces, bueno, pueden ser 4 años, 4 años y medio, 5 años. Lo importante no es la duración de los estudios, sino lo que la persona sabe hacer al final de la formación, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus competencias profesionales y académicas. Entonces, si la persona además en sus salidas académicas con esa licenciatura puede tener acceso a doctorado, nosotros en la comparación tenemos que tratar de darle, si no hay una diferencia sustancial, el mismo acceso en el país al que desea ir, por ejemplo, si es Francia. En España no va a suceder así. Si una persona con una licenciatura mexicana va hacia España, por ejemplo, se va a hacer todo un proceso de homologación que va a tardar mucho. Entonces, por ejemplo, con nosotros, cuando van a Francia, generalmente el proceso no tarda más de un mes.
mientras que en España va a tardar más de un año, porque es una equivalencia, en verdad, por más de que se llame homologación, el proceso interno de la evaluación va a ser una equivalencia. Van a tratar de ver si se tienen las mismas enseñanzas, las mismas horas de formación, y ahí es donde se pasa mucho más tiempo y donde finalmente se dan cuenta que muchas veces no se tiene lo mismo, porque no se puede tener lo mismo. Cada país tiene especificidades de cultura y del propio país para una misma formación. Ayer, por ejemplo, hablábamos de los ingenieros civiles. Un ingeniero civil mexicano, tenemos bases comunes de conocimientos de la ingeniería civil, pero el mexicano quizás ¿cómo decir? No es que no sepa hacer lo mismo, pero tiene especificidades de la ingeniería civil mexicana en cuanto a construcción quizás, que no es la misma que la argentina, que no es la misma que la uruguaya. Entonces, bueno, es muy diverso en Europa y es lo mismo también que sucede en América Latina. Entonces, en esa construcción de espacio común que se está dando en América Latina, va a ser muy importante que sea basado en competencias y que esas competencias, después que se haga todo ese análisis de saber cada formación, cada licenciatura, cada especialidad, cuáles son las competencias que son declinadas en la formación para después tener, lo más importante es tener un marco de cualificaciones de la región. Y es así como vamos a permitir una mejor movilidad. Muy interesante. Desde luego que la movilidad es el objetivo último. ¿Mm? Este es un instrumento para hacer comparable lo que en principio constituye un obstáculo de incomparabilidad. Pero dime una cosa, estamos hablando de conocimientos y competencias. Y creo que es muy plástica la figura, declinar, ¿no?, los conocimientos y competencias profesionales. ¿Qué instrumentos de medición se tienen, digamos, para que un estudiante latinoamericano no solamente establezca una relación de comparabilidad con un estudiante, un egresado europeo, sino también al interior de América Latina, advirtiendo la enorme diferencia de sistemas educativos que tenemos? ¿Cómo se plantean ustedes combinar esto que parece como inasible o incomparable? Me refiero a conocimientos, competencias profesionales. Nosotros en nuestros procedimientos en la red de Ignaric no vamos a evaluar las competencias porque nosotros no tenemos la capacidad de evaluar las competencias. Yo, por ejemplo, no puedo evaluar si la persona tiene o no las competencias para ejercer como ingeniero civil. Sin embargo, ese trabajo de declinación es de los universitarios. Son de los profesores o los encargados, los responsables de crear las formaciones, de poder declinar las enseñanzas en competencias. Entonces nosotros después, cuando una persona, por ejemplo, viene a Francia, viaja al extranjero y desea ya sea seguir estudios o insertarse en el mercado laboral, lo que nosotros hacemos es tomar esa declinación y compararla con el sistema educativo francés, que también ya ha sido declinado, y ver si las competencias corresponden. Nosotros no vamos a evaluarlas, no vamos a ver si verdaderamente sabe construir o no sabe construir, nosotros nada más vamos a cotejar y comparar. Es simplemente sistemas de medición, eso ya va a ser a nivel de las mismas universidades que nos van a hacer, y también quizás los empleadores en el mercado laboral son ellos cuando las personas desean insertarse en el mercado laboral, que ahí se va a realizar. Nosotros no evaluamos ni medimos de cierta manera el nivel de la competencia, el saber en verdad hacer o no. Claro, es un reconocimiento del programa, no de la persona. Claro. Por inclusión, el candidato, el estudiante que se mueve, ¿no?, el profesional que se despliega en algún mercado de trabajo específico, es el que está respaldado entonces por este reconocimiento. Claro. ¿Cómo miras tú la posibilidad de que este sistema, que es, digamos, una gran ventaja porque tenemos un espacio integrado, hay un espacio de identidades en el caso europeo, pueda ser articulado con América Latina, considerando esta heterogeneidad de sistemas educativos? A mí me parece que es posible, porque también tenemos la misma heterogeneidad en Europa. Como les explicaba hace rato, el proceso de Bolonia no buscaba hegemonizar a todos los sistemas, que todos tengamos lo mismo en Europa. Era simplemente
que todos nos sentemos en una mesa, que discutamos, que encontramos cuáles eran las competencias para cada formación, competencias comunes para ejercicios profesionales y después de eso crear herramientas. Entonces las herramientas fueron creadas simplemente para comprendernos. Les hablaba hace rato del marco de cualificaciones. El marco de cualificaciones va a ser el traductor. Cada país en Europa, por ejemplo, hizo un análisis de su propio sistema educativo y creó su marco nacional de cualificaciones. Entonces hay marcos de cualificaciones, por ejemplo en Francia tenemos 5 niveles, en Irlanda son 10, en Escocia son 12. Entonces eso es normal porque cada quien tiene un sistema completamente diferente. Una trayectoria distinta Una de los sistemas trayectoria educativos. distinta. Entonces un marco de cualificaciones tiene niveles y adentro de esos niveles, cada nivel está declinado en competencias. Y el marco europeo, que tiene 8 niveles, también está declinado en competencias. Entonces, después cada país hizo una transposición de su propio sistema nacional, de su propio marco nacional al marco europeo, y entonces pudimos encontrar una traducción común de nuestras formaciones. Entonces, me parece que es completamente posible porque la hegemoneidad también existe en Europa. Lo que sí se necesita en América Latina ahorita que se está haciendo todo ese trabajo de análisis de competencias comunes es que al final desemboque en un marco regional. El marco regional con sus niveles declinado en competencias y que ya cada país también haga esa transposición, después vamos a poder hablar entre regiones y decir, bueno, este es el marco regional de América Latina, este es el marco regional europeo con competencias y ahí vamos a poder cruzar para tener una mejor comprensión. Muchísimas gracias. Bueno, realmente lo que la experiencia que tú has tenido nos ilumina sobre un camino posible para buscar ese marco, ¿no?, de referencia que si nos une también nos va a vincular a otros sistemas educativos como el europeo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes. Seguramente les va a dar motivo para reflexionar. Y sobre todo lo que queremos es que vean que la posibilidad de la movilidad y el reconocimiento de capacidades académicas y profesionales es una preocupación también de las instituciones, también de las universidades, y que estamos yendo a un mundo más integrado en esto. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Hasta luego.